Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a tu canal Contador Contento. Hoy vamos a hablar acerca de las plataformas digitales, este régimen fiscal que surgió en el 2019, pero que en muchas partes del mundo pues ya traía un auge. Después de la pandemia, pues sabemos lo que ocurrió, hubo un boom para estas plataformas digitales y también vamos a hablar un poquito acerca de los creadores de contenido de YouTube. Sin más preámbulo, vamos a el canal Contador Contento para ir al link de nuestro blog, el blog de Contador Contento, contablemente Blogspot. Vamos a ver el artículo que hice para estas plataformas digitales, que habla la ley especifica claramente y habla acerca de ingresos por Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones y similares. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo en la ley marca esta frase de ingresos por Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones y similares. Bueno, las plataformas tecnológicas que te mencioné hace un momento, no hay ninguna duda que el 2019 marcó un antes y un después para este tipo de negocio en el mundo. Con la llegada de la pandemia se creó la oferta y la demanda de formas de entretenimiento y pues a quien no le gustó comenzar a ver series y películas en Netflix o empezamos a usar el Uber y pues se fue marcando una pauta ahí a partir de la pandemia. Bueno, la comercialización que se hacía o que el entretenimiento que se consumía más que nada servía para respetar significativamente las restricciones sanitarias. El contacto físico pues era peligroso en aquel entonces y la gente pues se encontraba en cuarentena. Aquí en México se decretó la reforma sanitaria en marzo del 2020 y las plataformas tecnológicas como Amazon, Mercado Libre, que hoy en día pues muchos lo usamos, los sitios web de contenido como YouTube, TikTok, las plataformas de streaming como Netflix o HBO Max y aquellos en los que se hacen envíos o viajes como el Uber, Didi, envíos de comida, etcétera. Entre otros, dijimos, sufrieron una alza, un boom. Más tarde que temprano, las autoridades fiscales en México pusieron en marcha campañas publicitarias que hablaban sobre esta regularización, la regularización de aquellas personas físicas que con una actividad empresarial enajenaban bienes, prestaban servicios a través de las plataformas de Internet, mediante las plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares, como decía el título de, de este artículo. Con el fin de que estos contribuyentes pudieran cumplir con sus obligaciones de forma puntual, pues obviamente empezó a haber campañas publicitarias del SAT para que estos empezaran a conocer bien cómo iban a tributar. De una forma puntual, presentar sus declaraciones puntualmente, hacer sus facturas y que todo fuera transparente. Ya, de hecho, la reforma fiscal en el 2019 trajo consigo la sección adicional de la ley del ISR, la sección 3 para las personas físicas, la sección 3 del capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, para comenzar a darle tratamiento fiscal a los ingresos recibidos por dichas actividades económicas. Esta reforma se publicó el día 9 de diciembre del 2019 y vamos a ver que la ley de impuestos sobre la renta en su título cuarto de las personas físicas, estamos hablando de las personas físicas únicamente, en el capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, añadió la sección 3, entre ellas el artículo 113A. Este artículo 113A habla de la obligación del pago del impuesto a los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales que tengan estas actividades. Y vamos a ver lo que menciona. Artículo 113, fracción A. Menciona que están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a que se refiere la fracción 2 del artículo 18b, que vamos a leer un poquito más adelante, de la ley del impuesto al valor agregado, por los ingresos que generen a través de citados medios por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos.
Entonces, vemos ahí que aquí ya surge la obligación de que estas personas físicas comiencen a hacer el pago de impuestos por sus ingresos generados a través de Internet. El momento de la retención menciona la obligación de las personas morales de retenerles, el momento de la retención. Y vamos a leer este parrafito que es el más importante, porque de aquí surge la tasa con la que tendrían que retenerles y pues obviamente esto se convertiría en su pago mensual. Menciona el párrafo 2, la retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente reciban las personas físicas por conducto de los citados medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin incluir el impuesto al valor agregado. Esta retención tendrá el carácter de pago provisional. Y ahorita vamos a ver que también existe la opción de que sea un pago definitivo. Continúa diciendo el párrafo, al monto total de los ingresos mencionados se le aplicarán las siguientes tasas de retención. La retención del 2.1%, fracción 1, tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y la entrega de bienes se hará la retención del 2.1. Aquí identificas claramente porque ¿quién hace esta prestación de servicios de terrestre de pasajeros? Pues Uber y algunos otros. Y la entrega de bienes también Uber, Didi. Pues entonces aquí identificas claramente. ¿Por qué digo identificar claramente? Porque ahorita vamos a ver que algunas actividades en Internet no se identifican de una manera clara aquí en esta ley que se estableció en el 2019. Ahora vamos a ver en la fracción 2, tratándose de prestación de servicios de hospedaje, la retención se hará por el 4%. Pues igual aquí va, los servicios de hospedaje tendrán una retención. Puedes ver claramente quiénes ofrecen estos servicios. Aquí no hay un margen de error. Aquellos que prestan servicios para hospedaje será el 4%. Y en la fracción 3, tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios, la retención se hará por el 1%. Obviamente aquí, ¿dónde puedes enajenar bienes? ¿Dónde puedes prestar servicios? ¿Y cuál puede ser la plataforma? Pues puede ser Mercado Libre, puede ser Amazon. Entonces aquí nuevamente se identifica claramente quién podría estar obteniendo ingresos mediante estas plataformas. Ahora, ¿qué más nos dice? Vamos a hablar acerca de cómo se convierte o cómo se puede convertir el pago mensual en un pago definitivo. El último párrafo, el párrafo 5, nos menciona lo siguiente. Pago de impuesto por ingresos generados por el uso de plataformas tecnológicas cuando no rebasen los 300,000 pesos. ¿Qué nos menciona el párrafo? Cuando las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo reciban una parte del pago de las contraprestaciones por la prestación de servicios o la enajenación de bienes directamente a los usuarios o los adquirientes de los mismos y el total de sus ingresos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas, no excedan de 300,000 pesos en el año. Podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente de los usuarios de los servicios o adquirientes de bienes, aplicando las tasas de retención a que se refiere el presente artículo. Recuerda la 2.1, el 4% y el 1%. Del total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y deben acreditar el impuesto que en su caso les hubieran retenido en los términos del presente artículo. El impuesto que se pague en términos de este párrafo se considerará como pago definitivo. Cuando se trate de un pago definitivo, pues ya no tienes que presentar una declaración ni mensual ni una declaración anual. Así que aquí tenemos este párrafo que nos comenta que podemos, si no rebasamos los 300,000 pesos, el pago que se realiza se considera como un pago definitivo. Tampoco presentas la DIOT y también hay que tener en cuenta que no debe de recibir ingresos ni por salarios ni por intereses. Bueno, regresemos al artículo. Las personas físicas que inicien actividades podrán optar por considerar como pago definitivo la retención cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excedan del límite mencionado. Vamos a ver el artículo 113b. El artículo nos menciona, cuando únicamente obtengan ingresos
por los que se refiere el primer párrafo del artículo 113A de esta ley, que en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de 300,000 pesos. Únicamente obtengan ingresos a los que se refiere el primer párrafo, es decir, plataformas tecnológicas. Y no excedan los 300,000 pesos. La opción de considerar las retenciones como pago definitivo, las personas físicas que inicien actividades podrán optar por considerar como pago definitivo la retención a que se refiere esta sección, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excedan del límite mencionado, cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses. Para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo, y el resultado se multiplicará por 365. Si la cantidad obtenida excede el importe del monto citado en el ejercicio siguiente, no se podrá optar por lo establecido en este artículo. Entonces ahí podemos ver pues la opción del pago definitivo, y además había que o hay que dar el aviso al SAT de que optas por el pago definitivo, porque caes en el supuesto de que en el año anterior pues obviamente no tuviste esos ingresos. Si haces el cálculo cuando inicias el ejercicio, no al principio del año, entonces también y caes y no recibiste o no piensas que no vas a recibir más de los 300,000 pesos, pues también puedes optar por el pago definitivo. ¿Qué más debemos hacer notar? Bueno, que dentro de esta obligación del pago definitivo, las personas que ejerzan la opción, en cuanto a las deducciones realizadas a través de plataformas digitales, no podrán hacer las deducciones que correspondan por esas actividades. Conservar el comprobante fiscal proporcionado por la plataforma tecnológica. Expedir comprobantes fiscales por los ingresos percibidos. Definición de prestaciones de servicios o enajenación de bienes independientes. Para los efectos de este inciso, se entiende que la prestación de servicios o la enajenación de bienes son independientes cuando no se realicen por cuenta de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Y la letra D menciona lo que te comentaba. Presentar el aviso donde se manifieste la opción de considerar las retenciones como definitivas. Y esto es lo que nos menciona el artículo 113b. Ahora, continuando con el artículo, de la misma manera, la ley del IVA sufrió la adición del párrafo 4 del artículo 16 y el capítulo tercero bis y sus respectivas secciones 1 y 2. La reforma publicada el mismo día en que se añadió para el impuesto sobre la renta. Y pues tenemos aquí que el capítulo 3 bis, sección 1 de la ley del impuesto al valor agregado, en el artículo 18, nos marca la letra B, C, D, E, F, G, H, para que podamos nosotros comprender cómo aplica la ley del impuesto al valor agregado a la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimientos en México. Y regresamos al artículo. Así que las personas que utilizan estos instrumentos para obtener ingresos, tales como comercializar en línea, recibir ingresos en Facebook, monetizar en YouTube, entregar comida rápida, entre otras, deben contribuir al gasto público, como lo indica nuestra Constitución Política en su artículo 31, fracción 4. En el caso de las plataformas digitales, debe existir una persona que ofrezca un servicio o un bien y alguien que lo necesite. Y en medio de esta actividad, una plataforma digital. Así podemos nosotros identificar claramente si caen en este régimen de plataforma digital esta actividad. Por ejemplo, Juan tiene un auto nuevo, seminuevo, que quiera usar para traslado de personas. Y Jaime, pues Jaime necesita que lo trasladen. Entonces ahí entra la plataforma, ¿verdad? Por ejemplo la de Uber, entre otras. En otras palabras, debe existir la intermediación de una plataforma digital para tributar en este régimen. Por eso comentaba que en muchas de las ocasiones puede ser fácil identificar si entran ahí. Otro ejemplo es que Juan tiene una computadora que quiere vender y existe Jaime quien la necesita. Jaime necesita esa computadora, así que Juan comienza a vender computadoras mediante la plataforma Mercado Libre o Amazon o alguna otra. Quizá te preguntes en qué régimen fiscal puedes tributar tú, si tienes algún ingreso mediante alguna de estas actividades mencionadas aquí en este POTS. Bueno, debes hacer un análisis completo
que te ayude a identificar perfectamente la actividad que desarrollas para poder decidir qué régimen fiscal te puede beneficiar mayormente. No vayas tú solo al SAT y te des de alta. Apóyate con un especialista en la materia. No digo un especialista en la materia, cualquier contador, no. Una persona que ya sea especialista en este tema de los ingresos mencionados de plataformas digitales. Los contadores conocen los regímenes fiscales que pudieran aplicar a tu actividad, pero hay un plus cuando también conocen ya este tema de los ingresos por plataformas. Eh, por ejemplo, algún régimen en el que puedan tributar de acuerdo a ciertas actividades, también puede ser el régimen simplificado de confianza, pues siempre y cuando no sea de plataformas digitales, porque el régimen simplificado de confianza tiene muchas bondades fiscales, como por ejemplo una tasa menor, pero este régimen solo aplicaría si los ingresos obtenidos junto con otros ingresos que tuvieran dentro del mismo año como asalariado o de intereses no rebase los 3.5 millones de pesos. Pero si cae en plataforma digital, tienes que darte de alta en plataforma digital. Si no cae en plataforma digital, es cuando puedes usar otro régimen como el de simplificado de confianza. Si llegas a rebasar ese umbral de ingresos de los 3.5 millones de pesos, el siguiente régimen que pudiera aplicarte sería el de persona física con actividad empresarial. Entonces vemos ahí que tenemos esos tres. En el régimen de plataformas digitales, pues ya está normalizada con los artículos que he estado mencionado en este post. Y aquí te dejo una imagen del cuestionario del SAT para la actualización de obligaciones, para cuando quieras, si tú te vas a dar de alta, debes de seleccionar, si caes en plataforma digital, debes de seleccionar al ingresar al cuestionario de actualizaciones en el RFC, actividades empresariales con ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, plataformas, aplicaciones informáticas y similares, que es como se llama este post. Entonces ahí te dejo la imagen, ese sería el régimen que seleccionarías si eres plataforma digital. Y presentar la declaración correspondiente del régimen elegido, pues debas tributar para que no presentes declaraciones erróneas, no presentes o no hagas FDI equivocados y lleves tu contabilidad en orden. Como te comenté hace algunos momentos, debes hacer un estudio previo y concienzudo, apoyado en un especialista o contador de confianza que tenga experiencia o mucha experiencia ya en este tema. Por otro lado, tenemos los sitios como Facebook o YouTube, donde tú subes tu contenido y estas empresas te pagan por la publicidad que se desarrolle dentro de tu perfil de contenido, como en el caso de YouTube, los videos que estás creando, pues ahí te van a pagar por la publicidad que se desarrolla dentro de tu canal. Y considerando que el régimen de plataformas digitales ya está bien establecido en la ley y es más fácil determinar quiénes caen en ese esquema de tributación, al final, ya aquí en este post, considero conveniente dejar un ejemplo de cómo hacer la factura para una persona física que recibe ingresos o monetiza en un canal de YouTube, el cual no está claramente definido en la ley para que puedas hacer tu alta en el régimen, tu factura y tu declaración. En el caso de si tienes un canal o monetizas ya en un canal de YouTube. Para hacer tu alta, eh, si vas a optar si optaras por el reciclo, porque como te comenté, puedes optar también por el régimen de actividad empresarial. Si optaras por el reciclo, aquí te dejo una imagen de la actualización del RFC y seleccionarías, optas por régimen simplificado de confianza. Realizas actividades empresariales entre las comerciales, industriales y de servicios. Tendrías que seleccionar este régimen simplificado de confianza y donde dice realizas actividades empresariales, entre otras las comerciales, industriales y de servicios. Seleccionarías ahí la opción de régimen simplificado de confianza. Puedes seleccionar en el siguiente paso, cuando desde alta, obviamente, como te comenté, si estás asesorado por un contador, pues quizás él vaya a seguir estos pasos. Pero tú también, si lo puedes conocer ya o lo conoces mediante este video,
Pasando a la siguiente pantalla, en la actualización del RFC o actualización de actividades, seleccionarías agencia de anuncios publicitarios. Y luego ya se van dando los pasos para que quede registrada tu régimen fiscal. Te dejo aquí también en el post el CFDI o el video para hacer la factura para los youtubers y ya está en el canal de Contador Contento. Finalmente, en la declaración mensual de un ejemplo de reciclo, al realizar tu factura el último día del mes, la información en el aplicativo de la declaración provisional de reciclo ya se va a precargar. Tú haces tu factura, la haces quizás el día antepenúltimo del cierre del mes o el día último del cierre del mes, dependiendo si crees que ya no generaste ingresos, pues puedes cerrar un día antes o el día último de cada mes para que tu factura quede con fecha del mes en curso, del último día del mes en curso, y cuando quede precargada en el aplicativo de la declaración provisional, pues ya aparezcan ahí tus ingresos. También incluso si te llegas a pasar un día o 2 días, todavía puedes hacer tu factura con la fecha del día último del mes, porque ahí el aplicativo te da la opción de cambiar la fecha cuando todavía no han pasado las 72 horas para el timbrado. Recuerda que no puedes usar deducciones y te aplicará la siguiente tasa al ingreso recibido en el reciclo. Ahí te dejo la tabla para el ISR del reciclo. Para una persona que en el mes obtiene ingresos por 25,000 pesos, pues le aplicaría la tasa del 1%, hasta 50,000 la del 1.10%, hasta 83,333.33 1.50, hasta 208,333.33 el 2%, y hasta 3,500,000 pesos, pues la tasa del 2.5%. En cuanto al IVA, en el aplicativo, pues ya cargada la información o precargada la información, tu información llega a la tasa cero y pues con la información precargada pues va a ser más fácil que puedas hacer tu declaración. Y ojo, pues te comento, acuérdate, debes de apoyarte en un especialista en estos temas, un contador que sea especialista en estos temas. Espero que el video te pueda servir, que te sea de utilidad y nos vemos pronto en el siguiente video. Hasta luego.